Una dosis de energía y economía sin política. El petróleo crudo y el gas natural. El mundo no dejará de consumir en los próximos como 5 décadas tanto el petróleo crudo como el gas natural. En 2030 la demanda se espera que sea de 110 millones de barriles diarios y esto significará que tendremos una transición muy lenta de acuerdo a un estudio realizado en recientes días por Wood Mackenzie. Esto nos da un preámbulo para saber y entender en México con la restricción de tener 1.8 millones de barriles diarios y 5 millones de pies cúbicos de producción, quedamos de nuevamente fuera del negocio y de los países principales productores en las próximas décadas y tendremos que asegurar tener los combustibles y el petróleo crudo necesario de acuerdo a la política actual y el plan que tenemos hoy en día. Esta información proviene de este enlace que ustedes pueden tener y pueden buscar dicho estudio de Wood Mackenzie. Primero, al menos que se produzca un cambio radical en las políticas y las inversiones, el mundo se encamina hacia una transición a paso lento. Los combustibles fósiles siguen siendo más baratos y accesibles que muchas alternativas con bajas emisiones de carbono. La inflación y las pensiones presupuestales han debilitado la determinación de los gobiernos y las empresas de duplicar el gasto anual hasta los 3.5 billones de dólares que se estima que se necesiten para construir un sistema energético con bajas emisiones de carbono y cumplir los objetivos del Acuerdo de París. Espera que la demanda mundial de petróleo siga aumentando en 2030 hasta alcanzar los 110 millones de barriles por día. Ustedes pueden ver en esta gráfica, de acuerdo al estudio de Wood Mackenzie, ellos tienen tres escenarios, con la parte de emisiones o de escenario de cero emisiones, que es la parte gris, tienen su parte base, que es esta línea, y cuando la transición tenga, y lo que estamos viendo, una transición lenta con un escenario de dilatación en cuanto a la transición. Como ustedes pueden ver, los dos escenarios base y una transición lenta, podemos observar que la cantidad de líquidos que se necesitarán en el mundo alcanza su pico máximo en el 2030 y esto significa que el mundo no dejará de consumir combustibles fósiles, principalmente petróleo crudo, como vemos también en la gráfica del gas, siempre y cuando no se hagan las inversiones necesarias y exista el dinero necesario por parte de los gobiernos y la inversión por parte de la iniciativa privada en el mundo. Ante esta situación, es probable que la demanda se mantenga en estos niveles antes de comenzar muy lentamente a partir de los mediados de la década de 2030 en adelante, como ustedes pueden observar en la gráfica. Entonces, ciertamente se va a continuar utilizando el petróleo crudo y sus derivados y el gas natural, sobre todo para la transición energética de energías limpias. Pero ¿esto qué tiene que ver? Que en el 2040 la demanda mundial de petróleo se sitúa aproximadamente al nivel actual de alrededor de 105 millones de barriles diarios a las políticas actuales y a una lenta transición que vamos a observar y que estamos teniendo hoy en día. ¿De dónde vendría el suministro adicional de lo que se está esperando en los próximos años? Primero, el petróleo crudo pondría de Oriente Medio y de los Estados Unidos, que son los más capaces de aumentar la oferta. Por eso vemos hoy en día un presidente Trump negociando con el Medio Oriente en función de las políticas y geopolíticas que vienen en los próximos años, a aras que se va a tener una transición lenta y que Estados Unidos ha salido de acuerdo de París y se está destinando a tener y mantenerse como hegemónico en los combustibles fósiles, sobre todo el petróleo, el gas natural y la comercialización del gas natural licuado. Ambos países cuentan con inversiones que suelen brindarles apoyo, acceso al capital y libertad para actuar, dado que hay menos problemas sociales, ambientales o de acceso que en otros lugares. El gas natural provendrá principalmente de los Estados Unidos y esto se abre la posibilidad de este país tener el control del comercio del gas natural licuado, cosa que ya vimos en los últimos días donde México ha sido sacado de este negocio y sea capaz de abastecer los 40 millones de toneladas anuales que se necesitan de adicionales en el mundo, lo que genera una presión al alza sobre los precios internos del gas en Henry Hub, es decir, el punto donde se analizan y se ponen los precios del gas natural en los Estados Unidos. Esto lo podemos ver en esta gráfica de dónde pondrá la producción adicional en en millones de barriles de crudo equivalente diarios, en donde principalmente pondrían del Oriente Medio, de Norteamérica, África, Latinoamérica, Rusia,
Asia, Europa y Oceanía, siendo y concentrándose más del 60%, el 65% en Estados Unidos y en el Oriente Medio. ¿Cuánta inversión adicional al sector uno sería necesario? Es donde decir, donde se extrae el hidrocarburo y se expone en superficie para su producción, en su transformación en combustibles o su utilización en la generación de electricidad o en la propia petroquímica. Esto hay una fórmula que Wood Mackenzie sacó y dice 5% más de demanda es igual a 10 más por ciento de actividad. Y esto es igual a 20% más de costos unitarios globales de desarrollo. Y esto da al final de cuentas un 30% más de inversión total. Entonces, por cada 5% de demanda se requerirá un 30% más de inversión total. Como ustedes pueden ver en la gráfica, podemos ver el porcentaje de desarrollo que se tiene que hacer del gasto, teniendo como caso base que tiene Good Mackenzie, que es de 500 millones de dólares que se tiene en forma anualizada con valores del 2024, y lo que se tendrá, si hay una transición eh, más lenta, tendría que incrementarse lo que está anaranjado. Y una transición lenta con una inflación alta tendría que ser una mayor inversión. Si ustedes pueden ver en esta gráfica que estamos viendo, en esta línea verde, estamos viendo una transición lenta, lo que va a ocasionar que si se tiene un incremento, sobre todo una demanda de 10%, tiene que haber un 30% mayor de inversión, que es lo que estamos viendo aquí. Pero si tenemos una políticas que llegamos a tener cero emisiones, como se está planteando en el mundo, tendríamos una reducción en cuanto a las inversiones del 50% y una reducción en cuanto a la demanda, sobre todo de barriles equivalentes, que se incluye el gas y el petróleo, de un 30%. Entonces, lo que tenemos que tener, viendo los dos escenarios opuestos, que lo que se está teniendo hoy en día con una transición energética delimitada y sobre todo lenta, estamos teniendo que va a haber un 10% mayor de demanda y con esto un 30% mayor de con la parte de inversión. Esto significa que 659.000 millones de dólares de gasto anual en desarrollo frente a 507.000 millones de dólares en el escenario de caso base que tiene Wood Mackenzie. 17 billones de dólares frente a 13 billones de dólares en total hasta el 2050, todo en términos del 2024. Es decir, el mundo necesita hacer inversiones y todo aquel que tenga el dinero necesario podrá ser parte del negocio. Por eso vemos al Oriente Medio, el Medio Oriente y vemos a todos los países que están en esta zona, que están aliando junto con los Estados Unidos, y el propio Estados Unidos ha cambiado sus políticas en mantenerse sobre todo en la línea de negocio de combustibles fósiles. ¿Cómo afectará la inflación de costos al precio del petróleo y del gas? El precio del petróleo Brent se espera que podría aumentar hasta $100 por barril durante la década de 2030 en un escenario de transición retrasada y caería hacia los $90 en 2050. Todo en términos del 2024. Respecto al gas natural, el que influirá en los precios a nivel mundial será la producción estadounidense, y el cual estará en un rango entre 4 a $5 por millón de BTU para el año 2030, lo que incentivará un mayor consumo de gas no asociado, y esto incrementará sobre todo las exportaciones que pueda tener Estados Unidos, siéndolo en forma del gas natural licuado, sobre todo países como de Europa, a romper los lazos que se tienen hoy en día con Rusia. Como pueden ver ustedes, el escenario de Good Mackenzie en cuanto a la parte de los líquidos barriles por día, tienen el escenario con una transición lenta, el escenario base, que eso es lo que se está teniendo en función de las políticas actuales, lo que se tienen de los compromisos que tienen los países para poder tener una transición, y esto lo de cero emisiones que se tengan al año 2050. Como ustedes pueden ver, los dos principales escenarios, el escenario casi y una transición lenta, seguirán consumiendo tanto crudo como gas y el carbón en una mayor proporción. Tanto el gas como el carbón se mantendrán si estos dos escenarios, tanto el de una transición lenta como el escenario base que tiene Wood Mackenzie, de acuerdo a los análisis que realizó. Y esto significará, si ustedes ven hacia el año 2050, todavía el mundo seguirá consumiendo tanto gas como petróleo crudo. Es por eso muy importante determinar en cada uno de los países cuáles son los proyectos, cuál es el dinero que se va a hacer la inversión, quiénes serán las inversiones, cómo serán las inversiones y en dónde serán. De acuerdo al estudio Wood Mackenzie, mucha de la producción vendrá de Shell, donde se hacen las fracturas hidráulicas,
una parte muy pequeña en la parte de aguas profundas y principalmente mayor aporte que se va a tener fueron en los campos onshore en Estados Unidos, es decir, en tierra, cosa que en México estamos todo lo contrario. En México producimos más del 80% en aguas someras y solo entre un 20 y un 18% en la parte terrestre. Es importante cambiar la estrategia y poder ir hacia las cuencas que Estados Unidos en un momento dado tendrá. La transición definitiva podrá desacelerarse en lo que más se espera en una demanda creciente de energía y renovada, enfoque a la seguridad y la accesibilidad de energía en lugar de la sostenibilidad. Esta abre la puerta más a inversiones en fuentes de energía convencionales como el petróleo y el gas. Cinco cosas que hay que saber. Las empresas con mayor peso en el petróleo serían las ganadoras. Las operadoras con una larga trayectoria petrolera y exposición a oportunidades de bajo costo en Oriente Medio, las petroleras nacionales que poseen recursos y el petróleo de exquisito bituminoso de Estados Unidos, las principales petroleras estadounidenses y las mayores independientes estarán en una posición ideal. México no aparece. La tolerancia al riesgo aumentará. A medida que los fundamentos del sector de un stream se fortalezcan, el sector se sentirá más cómodo con proyectos más grandes, más complejos y de más largo plazo con más riesgo en la superficie. Esto podría incluir la adopción de mayores participantes de capital, más exploración y nuevas entradas regionales. Los operadores estadounidenses buscarán interrelacionarse, mientras que algunas grandes petroleras europeas sumarán exposición al mercado onshore en Estados Unidos. Sin embargo, el sector no puede darse el lujo de perder un foco de resiliencia financiera para respaldar los dividendos y la inversión. Tres, la disciplina y la eficiencia seguirán siendo rígidas. Los operadores seguirán siendo responsables de los sobrecostos y las demoras. La mayoría seguirá intentando escalonar los proyectos siempre que fuera posible, minimizar el capital improductivo y mantener los plazos de amortización lo más breves posibles. Lo mismo sucederá con los activos maduros, que se verían sobrealimentados por los precios más altos, pero el sector estaría deseoso de ejercitar sus nacientes músculos de inteligencia artificial para mantener los costos y las emisiones manejables. Y por último, la financiación de la industria del petróleo y el gas se volverá más fácil. Los inversores y los prestamistas no podrían ignorar la mejora de los fundamentos de inversión. Algunos se verían tentados a relajar de los estrictos criterios de concesión de préstamos impuestos al sector. Podrían resurgir modelos de negocio de nicho como la de exploración pura o los especialistas en activos maduros. Pero si bien los prestamistas volverían a centrarse en parámetros operativos como la vida útil de los recursos y la longevidad de la producción, para la mayoría de los criterios de concesión de préstamos para la reducción de emisiones no serían negociables. Por lo tanto, aquí hay una gran oportunidad en base a que todos los parámetros que yo he podido analizar de Wood Mackenzie, de empresas como Vitol y de empresas que hacen sus análisis de largo plazo, todos los escenarios que he podido yo analizar, el petróleo crudo y el gas natural seguirán siendo base de las economías de todos los países y principalmente de Estados Unidos y países del Oriente Medio, en donde hoy en día Estados Unidos está tratando de mantener una relación hegemónica con ellos. Con todo esto podemos determinar del estado de Wood Mackenzie que si tenemos una transición delimitada, se incrementará la temperatura a 3 grados centígrados. En el escenario base que tienen ellos sería de 2,5. Con las políticas que tienen actualmente los compromisos de los países será de 2 grados y tener una de emisiones cero será de 1,5. Pero aquí lo importante es que ver que las inversiones de la transición serían de 52 mil millones, 52 billones de dólares y se tendría una venta de 44% de carros eléctricos. Y esto, el mejor de los escenarios, sería del 91%. Aquí lo más importante y que pueden ver en los diferentes escenarios cuánto es el porcentaje y cuánto es la mezcla que se tendría de energías renovables en cuanto a la transición energética. Esto es un buen ejemplo para poder tener en sentido. Aquí el problema que sería México limitó su producción de acuerdo a los proyectos que se acaban de presentar. Esto significará que seguiremos en aguas someras y no en la parte terrestre como las cuencas de Burgos que podíamos tener una hegemonía como en Estados Unidos. Y en cuanto al gas natural, también hemos de limitar su producción y sobre todo en la parte terrestre como podemos ver en este mapa. El gas natural se estará basado en onshore, siendo que la parte del petróleo crudo será en offshore. Entonces aquí lo más importante es establecer si Pemex tendrá el suficiente dinero y si Pemex quedará fuera del negocio y será parte que influya en la producción a nivel mundial. Agradezco el tiempo y espero que sirva esta información.